Sabemos que una vez que empezamos con imatinib, no tenemos datos para respaldar que cambiar a los 3 meses sea de beneficio para nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a ver que todavía ahora se están haciendo estudios y este es un punto importante que tendremos que explorar en investigación futura a través de estos estudios. Dicho esto, la red europea tomó recomendaciones diciendo que los 3 inhibidores registrados actualmente como terapia de primera línea, imatinib, nilotinib y dasatinib, se pueden utilizar como terapia de primera línea independientemente de las características de los pacientes. Y este es un enunciado muy importante porque la decisión ya depende del médico. El médico ahora es el que tiene que evaluar qué medicamento va a ser el mejor para cada uno de sus pacientes. O sea que el médico tiene que personalizar la terapia seleccionando estos tres según las características de su paciente y según lo que el médico crea que le puede dar el mejor desenlace a sus pacientes, ya sea nada más en cuanto a sobrevida global o si por ejemplo, si necesita un medicamento para que después el paciente pueda llegar a suspenderlo. Esto sigue estando en investigación. Una alta dosis de imatinib desde el inicio, de 600 a 800 miligramos, y también la asociación de imatinib con interferón desde el principio. Realmente esta asociación no se recomienda. Esto es nada más, está en investigación todavía, puesto que por ahora hay datos contrastantes en la literatura, contradictorios. Algunos grupos apoyan que los pacientes tienen mejor desenlace cuando toman imatinib con interferón alfa, pero otros dicen que no. Entonces, bueno, también por la toxicidad se debe y que una alta dosis de imatinib, pues el grupo alemán sugiere que puede ser buena, sin embargo, nada de esto está apoyado por ningún otro estudio. Entonces, por ahora, esta asociación pues está sujeta a mayor estudio, a mayor análisis para poderse recomendar. Sin embargo, sí quiero compartir con ustedes algunos datos que parece que respaldan que para ciertas subcategorías de pacientes desde el principio, especialmente para los que están en alto riesgo, los inhibidores de tirosina sinasa de segunda generación parece que mejoran su perspectiva en cuanto a la sobrevida global. Aquí pueden ver ustedes que, como ya vimos antes, desde el estudio anterior, el estudiar la respuesta molecular temprana en todo el grupo de pacientes que toman imatinib o nilotinib, aquí vemos una gran ventaja en el número de pacientes que fracasan a la terapia de 33% a 9% aquí. Sin embargo, si subdividimos más a este grupo de aquellos que fracasan de acuerdo con el puntaje del riesgo SOCAL de los pacientes, verán que la ventaja está consistente en todos los grupos, pero esta se concentra especialmente en los pacientes que tienen alto riesgo y riesgo intermedio. Vemos aquí que más de la mitad de los pacientes en el grupo de alto riesgo fracasan a la terapia con imatinib de acuerdo con ese 10% de valor a los 3 meses, mientras que aquí nada más 14% de los pacientes de alto riesgo fracasan a la terapia con nilotinib. Entonces digamos que los inhibidores más fuertes son mejores para los casos que son más difíciles de tratar, los de mayor riesgo, y que sabemos que tienen mayor propensión a presentar alguna progresión. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que podemos obtener de las recomendaciones del 2013 de la Red Europea de Leucemia es que el monitoreo estricto de los pacientes sigue siendo algo necesario, puesto que es muy importante, incluso desde el primer periodo de la respuesta, empezarlos a monitorear. De ser posible, hay que utilizar tanto el monitoreo citogenético como el molecular, los dos métodos de ser posible. Si tenemos disponibles los dos métodos, pues hay que usarlos los
métodos dos para evaluar la respuesta. Si nada más tenemos métodos moleculares o citogenéticos, bueno, pues estamos obligados a usar el que tengamos. Pero es importante monitorear estrictamente a los pacientes desde el principio del tratamiento a través de RT-qPCR por lo menos cada 3 meses hasta que lleguen a la respuesta molecular mayor. Y por citogenética es importante evaluarlos a los 3 y 6 meses y después, una vez que el paciente alcance la respuesta citogenética completa, entonces podemos utilizar los métodos moleculares o el método FISH y entonces evitar realizar aspiración de médula ósea para citogenética a menos de que haya razones específicas para hacerlo, como por ejemplo si tuvieran una elevación de BCR-ABL o si tuvieran citopenia o si tuvieran algún riesgo de progresión de la enfermedad y en ese caso quisiéramos evaluarlos, entonces sí se hace el aspirado. Esta es mi visión personal de esta terapia de primera línea. Si hay alto riesgo de progresión, de acuerdo con los pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio, pero también si la meta de mi terapia es una respuesta molecular más profunda, o sea, si queremos tener una remisión libre de tratamiento como la conocemos ahora, pues hay que empezar con los inhibidores de tirosincinasa de segunda generación. Si no estamos en riesgo de progresión, si mi meta simplemente es controlar la enfermedad y tener la mejor sobrevida global posible, entonces imatinib en ese caso sigue siendo una buena opción. Y ciertamente pues a mí me importa y pongo atención al perfil de toxicidad de los medicamentos y con base en ello elijo qué medicamento va a ser de primera o segunda línea. Considero también los efectos colaterales y cuál sería la mejor terapia en ese caso para cada paciente individual. Quiero hablar un poquito de la estandarización de las pruebas moleculares, porque cada vez es más importante esta estandarización. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con lo que ya les acabo de comentar, de hecho, vemos que cada vez se están logrando más hitos en esta terapia de BCR-ABL con los inhibidores de tirosincinasa y todos se basan en puntos finales moleculares. La importancia del 10% a 3 meses, 1% a los 6 meses, una respuesta molecular mayor después de 12 meses y ahora cada vez es más importante evaluar niveles muy bajos de la enfermedad residual, puesto que esto puede ayudarnos a descontinuar el medicamento al final, porque lo que queremos es a la larga suspender el medicamento. Entonces no se trata nada más de limitar la respuesta molecular, nada más y decir, el paciente ya es PCR negativo, porque el que sea PCR negativo no quiere decir que tenga un nivel de mínimo de enfermedad residual. Eso depende de la sensibilidad que pudiéramos alcanzar en un subgrupo. Entonces ahora preferimos tener definiciones más precisas de lo que es una buena respuesta molecular o una respuesta molecular más profunda, como por ejemplo la respuesta molecular 4, la 4-5 o la 5. Esto quiere decir más de 4, igual o más de 4 logaritmos de reducción en relación con la basal estandarizada cuando se presente el diagnóstico, que sería entonces 0.01% de acuerdo con la escala internacional. Un MR 4.5 sería una reducción de 4.5 logaritmos, 0.0032%, y MR 4 una reducción de más de 5 logaritmos, 0.001% de acuerdo con la escala internacional. Y para poder lograr exactamente esto, para tener la posibilidad y saber que podemos lograr este grado de sensibilidad, pues tenemos que ver la cantidad de copias de genes de control que se presentan en la muestra. Sabemos que en nuestras muestras podemos detectar nada más 10,000 copias de ABL. La sensibilidad real, sin embargo, no puede ser más de 4. Y para poder lograr la 4.5, por lo menos tenemos que tener 32,000 copias, y para alcanzar
MR5 tenemos que tener un MR5, tenemos que tener 100,000 copias. MR5 es difícil con las técnicas normales, mientras que el MR4.5 e incluso el MR4